El síndrome maníaco es una elevación anómala del estado anímico y constituye una de las fases del trastorno bipolar. Dentro de los trastornos del ánimo se diferencian dos grandes síndromes afectivos, el síndrome depresivo y el síndrome maníaco. Los trastornos afectivos son los segundos trastornos psiquiátricos más frecuentes en la población en general y los más frecuentemente diagnosticados. Entre el 10 y el 20% de los pacientes atendidos en consultas de atención primaria padece un trastorno afectivo, a menudo enmascarado con síntomas somáticos. Un porcentaje similar de pacientes hospitalizados en servicios médicos y quirúrgicos padece algún tipo de síndrome depresivo. Entre los trastornos afectivos, el diagnóstico de trastorno bipolar ocupa el tercer lugar en frecuencia, por detrás del trastorno depresivo mayor y de la distimia. En el trastorno afectivo bipolar tipo 1 no se encuentran diferencias entre sexos, mientras que en el tipo 2, que es menos prevalente, se encuentra un ligero predominio en mujeres. La etiología de las enfermedades afectivas es desconocida. Combina factores neurobiológicos y psicosociales, es decir, es multifactorial. El trastorno bipolar es el trastorno psiquiátrico más genético, ya que entre el 20 y el 50% de los pacientes bipolares tiene al menos un familiar de primer grado con un trastorno psiquiátrico grave. Además, la concordancia en gemelos monocigóticos es de 90%. Los factores psicosociales más importantes son los acontecimientos vitales estresantes. Es importante recordar que la existencia de un trastorno de la personalidad no aumenta el riesgo de presentar un trastorno bipolar. Lo que sí es más discutible es que la existencia de personalidades depresivas, hipertímicas o ciclotímicas en realidad sean las primeras manifestaciones de un trastorno bipolar, en la que los síntomas depresivos o maníacos estén presentes desde la infancia o adolescencia con una estabilidad temporal alta. Además, las enfermedades afectivas se asocian con clase social alta, vida desordenada y consumo de alcohol, probablemente asociado al mayor consumo de alcohol en síndromes depresivos. Cuando este trastorno debute en la edad adulta, tendremos que sospechar un origen farmacológico u orgánico, como por ejemplo un hipertiroidismo o un tumor, ya que cuando es por predisposición genética, el trastorno afectivo bipolar debuta en la adolescencia, aproximadamente sobre los 16 o 17 años. Sin embargo, la media del retraso diagnóstico es de 10 años, de forma que estos pacientes tienen su primer contacto con salud mental alrededor de la veintena. A lo largo de la vida de una persona, su estado de ánimo es cíclicamente variable, encontrándose unas veces más elevado y otras más deprimido, pero siempre manteniéndose dentro de unos mínimos y unos máximos. En los pacientes con trastorno bipolar, estas barreras de mínimo y máximo estado de ánimo no funcionan correctamente, de forma que cuando este disminuye hablamos de estados depresivos y cuando aumenta de estados maníacos. Esta variación es gradual, de forma que para clasificarla nos valemos de herramientas como la escala Young, que clasifica el estado de ánimo del paciente en compatible con eutimia, hipomanía o manía, según la puntuación obtenida al valorar ítems como la hiperactividad, la apariencia o la conciencia de enfermedad. Lo habitual en este trastorno es que los episodios depresivos sean más frecuentes y duraderos y los maníacos más breves y menos frecuentes. A menudo se relacionan estos cambios de estado de ánimo con estaciones del año. Cuando un paciente presente una variación del estado de ánimo más frecuente, concretamente cuando presente más de 4 episodios año, lo clasificaremos como ciclador rápido. Cuando un paciente presente una variación del estado de ánimo más leve, es decir, combinando episodios de hipomanía con episodios de depresión leve, lo clasificaremos como ciclotimia. Se pueden reunir los síntomas depresivos en 4 grupos. El primer grupo son los síntomas fundamentales. Aparece un estado de ánimo bajo, siendo más específico la tristeza vital. En las depresiones más graves pueden aparecer anestesia afectiva, que es una falta total de reactividad ante las cosas que rodean al paciente. A veces predomina la irritabilidad sobre la tristeza, especialmente en cuadros crónicos y en niños o adolescentes. A menudo el estado de ánimo sigue un ritmo circadiano con mejoría vespertina. Con frecuencia aparece una disminución del interés por las actividades placenteras, lo cual se denomina anedonia.
El segundo grupo son los pensamientos o cogniciones depresivas, como una visión negativa de su vida, que en ocasiones alcanzan un carácter delirante, siendo normalmente congruentes, es decir, que tienen que ver con los típicos contenidos depresivos como son el sentimiento de culpa, ruina y enfermedad. Su máxima expresión es el síndrome de Cotard o delirio de negación, donde el paciente niega que sus órganos internos funcionen y defiende su muerte o la de su familia, a menudo acompañado de alucinaciones olfativas en las que huele a podrido. Asimismo, aparecen ideas y pensamientos relacionados con la muerte o suicidio, siendo la depresión el principal diagnóstico relacionado con el riesgo de suicidio. El tercer grupo son los síntomas somáticos, entre los que se incluyen alteraciones del sueño, las alteraciones del apetito y del peso, la fatigabilidad, la disminución de la libido y, por último, las quejas somáticas. Estas aparecen en las depresiones enmascaradas en las que un paciente con alexitimia, es decir, con incapacidad para describir el malestar emocional con palabras, lo expresa de forma somática. El cuarto grupo son las alteraciones del comportamiento, en las que se incluyen la afectación de la conducta y el descuido del aspecto personal, la inhibición o agitación psicomotriz y la disminución de la atención y de la concentración. Se afecta a la memoria reciente, por lo que en ancianos se plantea el diagnóstico diferencial con demencia incipiente. Esta situación se denomina pseudodemencia depresiva. Por otro lado, los síntomas que se producen en los síndromes maníacos se pueden encuadrar en los siguientes 4 apartados. El primero son los síntomas generales. El más característico es un estado de ánimo alegre que alcanza la euforia extrema, aunque a menudo son más llamativos los estados irritables. El segundo son los pensamientos maníacos. El paciente presenta gran optimismo y una ocurrencia exagerada, planificando numerosas actividades de forma simultánea, además de tener una autoestima elevada y pensar que tiene talentos especiales por encima de las demás personas. Lo típico son ideas delirantes de grandeza que pueden acompañarse de alucinaciones. Aparece hiperestesia, que se evidencia, por ejemplo, con una percepción de los colores como más intensos. El tercer grupo son las alteraciones de comportamiento. Se produce un aumento de la actividad física y aparece desprecio del riesgo y de las consecuencias de la conducta, como por ejemplo gastando mucho dinero dejando su trabajo. Su aspecto suele ser llamativo, vistiéndose con colores chillones, aunque en casos graves aparece descuido del aspecto físico. La hiperactividad mental se traduce en un lenguaje muy rápido y fuga de ideas, y la hiperprosexia, un aumento exagerado de la atención en una gran distraibilidad y una disminución del rendimiento. Por último, aparecen los síntomas somáticos, entre los que encontramos disminución de la necesidad de sueño, trastornos del apetito y un aumento del deseo y la actividad sexual, despreciando los riesgos que eso puede suponer, con el consiguiente peligro de contraer una ETS o de embarazos no deseados. Además, el paciente se nota con más energía que nunca, viéndose capaz de hacer esfuerzos que antes le parecían imposibles. Este trastorno no siempre es evidente, ya que su clínica es variable cíclicamente y el paciente con frecuencia no tiene conciencia de su propia enfermedad. Según la combinación de síntomas, intensidad y duración, se definen como episodios maníacos a los síntomas maníacos que deterioran el funcionamiento del paciente al menos una semana y episodios hipomaníacos, las formas leves de duración mínima de 4 días, pero que permiten el funcionamiento del paciente más o menos normal. Se definen como episodios mixtos a aquellos que presentan simultáneamente y durante al menos una semana criterios maníacos y depresivos. Se define como trastorno bipolar tipo 1 a la combinación de episodios maníacos y depresivos o a los episodios maníacos puros, y como trastorno bipolar tipo 2 a la combinación de episodios hipomaníacos y depresivos. Finalmente, se define como trastorno ciclotímico al síndrome afectivo de duración mínima de 2 años en la que se suceden periodos de síntomas depresivos y de síntomas maníacos en intensidad leve o moderada y con escasas semanas de normalidad. Ninguno de los anteriores episodios se podrá explicar mejor por la presencia de un trastorno esquizoafectivo y no están superpuestos a una esquizofrenia, un trastorno esquizofreniforme, un trastorno delirante o un trastorno psicótico no especificado, ni pueden explicarse mejor por medicamentos, drogas o condición médica del paciente. El tratamiento del trastorno bipolar no es simplemente farmacológico, sino que haremos un abordaje triple del paciente.
primer lugar, es importante hacer que el paciente tenga conciencia de su enfermedad, que la conozca bien y aprenda a llevar una vida ordenada, como por ejemplo evitar situaciones estresantes o tener buenos hábitos alimenticios y de sueño. Esto se define como psicoeducación. En segundo lugar, es muy importante en estos casos una buena relación terapéutica, de forma que podamos realizar un buen seguimiento del paciente. Si conseguimos esto, tanto la psicoeducación como la adherencia al tratamiento por parte del paciente serán mucho mayores. La psicoterapia de apoyo tiene como función fundamental mejorar el cumplimiento del tratamiento y ayudar al paciente y a su familia a adaptarse a la enfermedad, ya que la interrupción brusca del tratamiento farmacológico se asocia a recaídas inmediatas en la mayoría de los pacientes y con una pérdida de su eficacia al reintroducirlo. Y en tercer lugar, el tratamiento farmacológico. La base del tratamiento del trastorno bipolar son los estabilizadores del humor. Anticonvulsivos como el ácido valproico o la carbamazepina se consideran eficaces y se usan como alternativa al litio en casos resistentes o en casos de intolerancia a los efectos secundarios o contraindicación del litio, siendo especialmente eficaces en pacientes cicladores rápidos y en los episodios mixtos, así como en cuadros de origen orgánico. Sin embargo, el más usado es el litio. Su mecanismo de acción está poco claro, reduce la excitabilidad neuronal. Además, modifica la función de diversos canales iónicos e inhibe la adenilato ciclasa, lo que explica algunos efectos secundarios como la disfunción tiroidea por interferencia con la TSH o diabetes insípida nefrogénica por interferencia con la ADH. Está indicado en prevención de recaídas del trastorno bipolar, tratamiento de episodios agudos maníacos y depresivos. En el tratamiento de episodios agudos maníacos, como tiene una latencia de acción de entre 7 y 10 días, hay que asociarlo inicialmente a antipsicóticos hasta que comience a ser efectivo. En episodios depresivos, debido a su escasa potencia, lo asociaremos a antidepresivos. Se utilizará también en las depresiones unipolares como potenciador del antidepresivo en casos de resistencia o cuando haya marcadores de bipolaridad como antecedentes familiares o síntomas hipomaníacos secundarios a fármacos. También se puede usar en el control de trastornos del espectro bipolar como la ciclotimia o el trastorno esquizoafectivo, combinado en este último caso con antipsicóticos. Su eficacia y toxicidad se correlacionan con los niveles plasmáticos, por lo que se realizarán litemias semanalmente al principio del tratamiento para ajustar bien la dosis, y luego cada 3 o 6 meses, mientras dure el mismo. Dado que no produce dependencia ni síndrome de abstinencia, se puede suspender el tratamiento bruscamente en caso de necesidad. Las únicas contraindicaciones absolutas del litio son la presencia de insuficiencia renal y de nefropatía grave o, por interacción farmacológica, el tratamiento concomitante con aloperidol. Finalmente, es necesario romper con los mitos de que un paciente bipolar no puede llevar una vida normal, ya que si lo diagnosticamos bien y conseguimos una buena relación terapéutica, conseguiremos también una buena psicoeducación y una buena adherencia al tratamiento que permitan al paciente, por ejemplo, formar una familia o trabajar. No se puede ver lo que no se está buscando. Así, solo el 10% de los pacientes con trastornos afectivos llegan al servicio de psiquiatría y del 90% restante, la mitad nunca recibirán un tratamiento adecuado. Para intentar evitar esto, así como los retrasos diagnósticos, cuando nos encontremos delante de un paciente joven con alteraciones de la personalidad,